nosotros la función gráficamente, pensemos que la función estuviese así, que este es y igual a f de x, una función continua, desde luego. Bueno, entonces piensen ustedes que esta función está definida en un intervalo a, b. Aquí sería, bueno, a, b. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar un punto, cualquiera del que sea, digamos, pensemos en un punto x0, por aquí, x0, ¿ok? ¿Y qué más? O un punto x, en términos generales, un punto x cualquiera. Aquí. Este punto x. Y pensemos que incrementamos x con un valor h. Entonces aquí tendríamos x más h. ¿De acuerdo? Bien, en ese incremento aquí, por supuesto, se tiene el valor f de x. Y acá, para este, tenemos el valor f de x más h. Ajá. Muy bien. Este punto en particular tiene coordenadas. El punto que tenemos aquí tiene coordenadas x, f de x, y este punto de aquí tiene coordenadas x más h, f de x más h. ¿Ok? Ahora, si consideramos la secante a la gráfica de la función y igual a f de x, digamos, esta secante, así estaría, una recta secante, una recta que corta a la gráfica de la función. En este caso, si nosotros a esto le llamamos recta L, a esta recta L, que es secante L, digamos, secante, la pendiente de las rectas de una recta, ¿cómo lo obtienen? Bueno, pues la pendiente de la recta se denota como ML, es la pendiente de la recta L, y se define como, en este caso, es la diferencia de ordenadas, que es f de x más h menos f de x, diferencia de ordenadas. La ordenada de aquí menos la ordenada de este punto, ordenada de aquí menos la ordenada de acá, entre la diferencia de abscisas, que es x más h, que es la abscisa de este punto, menos x, y eso viene siendo pues f de x más h menos f de x. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la pendiente de la recta secante, a la gráfica de la función y igual a f de x, que pasa por este punto y este punto. Muy bien, ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos que la h se haga cero? Si la h se hace cero, cuando la h tiende a cero, entonces este punto va a tender a este punto x, y este punto que está aquí, que le podemos llamar, digamos, a este punto llámenle q, y a este punto llámenle p. Entonces, si la h tiende a cero, eso implica que el punto q, al hacerse h0, va a coincidir con el punto p. El punto q tiende al punto p. Y la pregunta sería, ¿a qué tiende la recta secante cuando la h tiende a cero? Pues simplemente va a tender a la recta tangente. ¿Ok? Entonces, esta es la tangente, lo cual quiere decir entonces que si sacamos el límite cuando la h tiende a cero de la pendiente de L, que es el límite cuando h tiende a cero de este cociente f de x más h menos f de x entre h, ¿ok? Esto, a final de cuentas, la pendiente de L va a coincidir con la pendiente de la tangente. Entonces aquí esto va a ser también la pendiente de la tangente. Eso va a tender a la pendiente de la tangente.
Ahora, este límite en particular que define la pendiente de la recta tangente tiene un nombre especial en matemáticas y se le llama la derivada de la función f en el punto x. Entonces, esto que está aquí es justamente, se le nombra, se le llama derivada de f en x. La derivada de la función f en x es esto, y se denota de diversas formas. Se denota como sigue. Se puede denotar f' de x, también se puede denotar, si y es igual a f de x, esto también puede expresarse como dy en dx. También se puede expresar como la derivada con respecto a x de f de x. Ajá. Hay quienes la denotan como la derivada con respecto a x de f de x. Y hay varias. Las más comunes, las más usadas, son las tres primeras, esta y esta. Lo cual quiere decir, por definición, digamos, si definimos aquí lo que es la derivada, esta f' se lee derivada de f en x. Derivada de f en x. Entonces, la forma en que se define esta derivada es límite, que es el límite cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, todo sobre h. ¿Ok? Todo sobre h. Esa va a ser la definición. Por supuesto, este límite, para que esto tenga sentido, se requiere que este límite exista. Y si existe, entonces a este límite se le llama la derivada de f en x. A final de cuentas, la derivada de f es a su vez una función de x y está definida en términos de este límite. ¿Ok? Bueno, eso en particular. Bueno, en general, mejor dicho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué otras formas puede tomar la definición que tenemos ahí? Bueno, si se hace un cambio de variable, si nosotros hacemos un cambio de variable, entonces podemos tener aquí las cosas de otro modo. Es decir, podemos tener aquí lo siguiente. Piensen ustedes que digamos, a x más h, a ese incremento que tuvo la x en el eje de las x, digamos, la x está aquí y fue incrementado hasta este punto un valor h, que es esta longitud. Ahora, esta longitud normalmente le llaman, también se le denota como delta x, que corresponde a un incremento de x. Esto es un incremento de x. Incrementa del punto x al punto x más h. Si este hubiese sido un punto x1 y este hubiese sido un punto x2, entonces el incremento de x es la diferencia x2 menos x1. Y eso es a lo que estamos llamando h. Lo cual quiere decir entonces, si despejamos aquí, pues es x2, pues es x1 más h, que es el punto que tendríamos aquí, que es la misma x. Si en vez de x le llamamos x1, entonces tendríamos esto. Ahora, este límite, por supuesto, si tomamos la derivada aquí en x1, pues tendríamos nosotros lo siguiente, digamos, f' en x1, pues ahora cambiaría, en vez de x, tomaríamos x1 aquí, x1 acá y la h, y entonces tendríamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x1 más h menos f de x1 todo sobre h. Y si hacemos un cambio de variable aquí, si hacemos un cambio de variable, ¿quién es, a final de cuentas, quién es la h? La h es x2 menos x1, que sería x2 menos x1. Si en términos generales manejamos aquí la x, entonces tendríamos que aquí esto vendría siendo la x, etcétera, etcétera.
Bueno, pero a ver, vamos a... es decir, el valor X que tengo aquí es un valor nada más para indicar la variable. Esa variable puede tomar la forma de un punto X1, de 2, de 3, de raíz de 2, de 4, de 5, según el valor real, ¿no? X1 es un número real. Y por esa razón aquí está dado en términos generales, f' de x es f de x más h menos f de x entre h. Esa es la definición general. Muy bien, si les decía yo, si a esta expresión que tienen aquí, si a esa expresión que tienen ahí, o esta de aquí, le llamamos con una nueva variable, si le llamamos con una nueva variable, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos, en el cambio de variable, si esto fuese una variable z, o y, o x, o lo que sea, entonces, digamos, ¿qué podríamos esperar aquí de las cosas en el cambio de variable? Bueno, entonces, en este caso, pues quería decir que f' en x1 es lo mismo que el límite. Veamos qué cosa viene siendo h. H viene siendo z menos x1. Es decir, en este cambio de variable, h es z menos x1. ¿Ok? Y si h tiende a 0, entonces eso implica que, bueno, lo voy a poner acá para que no se me encime con esto de aquí. Vamos a ponerlo después. Esto implicaría que h tiende a 0, implica que z tiende a x1. Entonces, en vez de esto, nosotros podemos expresar que f de x1 es el límite. En vez de tomar cuando h tiende a 0, puedo tomar cuando z tiende a x1, cuando z tiende a x1, de f de x1 más h, que es z, menos f de x1, entre h, que es z menos x1. ¿Ok? Sería así. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra forma de definir el mismo límite que tenemos nosotros por acá. Exactamente el mismo límite. Lo cual quiere decir entonces que esta es otra forma de definir ¿qué cosa? De definir la derivada en el punto x1. En términos generales, si en vez de x1 tomo x, o en vez de z manejo x, pues entonces podemos hacer lo siguiente. Esta otra forma de establecer f' en x1, pues es el límite cuando x tiende a x1 de f de x, otra forma de expresarlo, menos f de x1 entre x menos x1. Es decir, lo único que cambio es el nombre de la variable. En vez de llamarle z, le puedo llamar x aquí y x aquí. Y de todos modos, el límite es el mismo y es la derivada en x1. ¿Ok? Ahora, esta forma de ver las cosas, lo que tenemos aquí en esta parte fue la manera de Leibniz. Este fue de Leibniz. Ajá. Pero hay otra forma que es esta, y esta se le conoce como la forma de Newton de ver la derivada. Entonces, esta es la forma de ver la derivada de Newton. Y en el caso de Newton, esto lo interpreta como velocidad en el punto x1. Pero Newton no usa las variables x1, sino usa el tiempo. Digamos, si nosotros tenemos un punto x y un tiempo t, en x y aquí un punto, digamos x1, t1 y acá un punto x en un tiempo t, entonces nosotros tenemos en cierto modo que la x1, que representa la posición de una partícula en cierta medida, que corresponde a un tiempo t1, y x representa la posición de la partícula en un tiempo t, entonces x se puede pensar como una función de t.
pero al final de cuentas se le puede dar el nombre nada más de X. Y Newton lo que hace es, para denotar la derivada, en vez de manejar con una prima, como se le maneja hoy en día, pues le maneja con un puntito arriba. Es decir, aquí diríamos, la derivada de X en un punto, en un tiempo t1, es igual al límite de, ¿qué sería? La f es la X, entonces aquí sería X de t. Acá tendríamos X de t menos X de t1 sobre t menos t1, ¿verdad? Cuando t tiende a t1. Entonces, esto define lo que en física se conoce como la derivada en el tiempo t1. La derivada en el tiempo t1, ¿ok? La derivada en el tiempo t1, pues perdón, la velocidad en el tiempo t1 es la derivada en el tiempo t1, que corresponde a esto. Entonces, Newton lo interpreta como derivada y Leibniz lo interpreta geométricamente como la pendiente de la recta tangente. Esto, al final de cuentas, si este cociente, mejor dicho, si este límite es real, o sea, si existe, a este límite se le llama la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta tangente en el punto correspondiente que teníamos ahí, en el punto x, f de x, ¿verdad? Pendiente de la tangente en el punto x, f de x. Pendiente de la tangente en x, f de x. ¿Ok? Sería así. Vamos a ejemplos. A ver, en el caso de ejemplos, ¿cómo vamos a manipular el cálculo de derivadas utilizando la definición que acabamos de dar nosotros de derivada? Cualquiera de las dos, ya sea esta o la forma de definir derivada de Newton. Entonces, a ver, si nos piden calcular, por ejemplo, calcular f' de x para f de x igual a x cuadrada, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por el momento no tenemos reglas de derivación, eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana que vamos a tener bueno, de hecho, ¿es feriado el lunes o no? Sí, ¿verdad? Sí aparece como feriado en nuestro calendario. Como días no hábiles, ¿verdad? Entonces, sí. El miércoles nosotros continuaríamos y pues vamos a ir el miércoles estableciendo reglas de derivación. Posiblemente comencemos hoy, pero hoy vamos a ver esencialmente cómo manipular la definición, cómo calcular derivadas utilizando la definición, y vamos a hacer ejemplos en donde apliquemos el concepto de que la derivada es la tangente o bien que la derivada es la velocidad. Entonces, aquí en este caso, para empezar, vamos a ver cómo manipulamos el cálculo de f' de x utilizando esta definición que tenemos aquí. Lo voy a hacer con esta. Pude haber hecho también con este otro. No hay problema, porque eran las dos. Si quieren, lo hacemos con las dos, pero bueno, comienzo con este caso, que es un poquito más elaborado porque lleva x más h, allá es más simple, un poco más directo. Bueno, en cierta forma, no. A veces se atora uno más en este que en este, o al revés. Entonces, depende cuál se facilite más. Bueno, pero miren, a ver, voy a usar la definición original, que es esta, la que estamos dando nosotros. Entonces, si yo quiero calcular f' de x, por definición, aquí digamos solución, vamos a ver cómo se resuelve esto, f' de x, por definición, esto es el límite, cuando h tiende a 0, que es esto. Estoy escribiendo tal cual la definición, f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar en cuenta esta regla de definición que tenemos ahí para la función f. Entonces, ¿qué viene siendo este límite? Este límite, pues, se traduce utilizando la definición o la regla de correspondencia de la función f. Su regla de correspondencia es esta. La regla de correspondencia, si se fijan ustedes,
dice que lo que está en el paréntesis se eleva al cuadrado. Lo que está en el paréntesis se eleva al cuadrado. Eso es lo que dice la regla. Bueno, la regla en sí es muda, no nos dice nada, véanla, está callada, pero así la debemos interpretar. Lo que nos dice aquí es que lo que está en el paréntesis lo elevamos al cuadrado, y lo que tenemos aquí en el paréntesis es x más h. Entonces, por regla, lo que está en el paréntesis se eleva al cuadrado. Esa es la regla. Aquí, lo que está en el paréntesis es x, entonces f de x es x cuadrada, por la regla, entre h, que es esta h. Ahora, desarrollo esta potencia. Al desarrollar la potencia, el cuadrado de este binomio, ya saben ustedes, conocen exactamente cuál es el cuadrado de un binomio. Es cuadrado del primero más, en este caso, el doble del primero por el segundo. O sea, sería hx menos más h cuadrada y menos x cuadrada sobre h. ¿Ok? Entonces, ustedes ahí pueden ver claramente que se cancelan las x cuadradas. Entonces, esta parte con esta se cancelan, se anulan. Y aquí podemos factorizar sacando h y nos queda, tenemos límite cuando h tiende a 0 voy a sacar la h de este binomio que me quedó, saco h y me queda h que multiplica a 2x para obtener 2hx más h para obtener h por h, h cuadrada, entre h. Entonces la h de aquí con la h de acá se anulan, se cancelan por ser factores iguales, arriba y abajo. Y entonces tenemos que calcular ese límite cuando h tiende a 0. Y si la h tiende a 0, pues ya estarán ustedes llegando a la conclusión de que este límite es 2x. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que la derivada de x cuadrada es 2x, por la forma en que está definida la función derivada. La función derivada está definida en términos de este límite. Entonces, calcular derivadas en términos de límites es complejo. Bueno, hay que usar la derivada, ir sustituyendo cada cosa por su igual y hacer las operaciones necesarias para finalmente determinar el límite. A veces el límite no es fácil de calcular, por eso dimos toda una teoría de límites y ejemplos y ejercicios, tareas, etcétera, etcétera, sobre límites para que ustedes se vuelvan expertos en cálculo diferencial. Casi todo el cálculo diferencial o integral está basado en el concepto de límite. Por eso es muy importante que ustedes el concepto de límite lo manipulen con la mayor soltura posible. Así que hagan los ejercicios, no los boten a la basura, simplemente háganlos, váyanlos resolviendo. Bueno, después de resolverlos, pues los pueden botar, pero antes no, hay que resolverlos para que vayan teniendo formación respecto al concepto de límite y puedan entrar con soltura ustedes a discutir límites de esta naturaleza. Ok, entonces, miren, lo que vamos a hacer ahora es, no siempre les decía yo que los límites son sencillos. A veces es necesario echar mano de qué cosa, de algunos conceptos. Por ejemplo, si a mí me piden calcular la derivada del valor absoluto de x, digamos, como ejemplo, calcular f' de x para f de x igual a valor absoluto de x. En los formularios que venden, así que a nivel de papelerías, que vamos a una papelería y nos dicen, tengo el formulario actualizado de derivadas, por ejemplo, o el formulario de derivadas, de integrales, de límites, de etcétera, etcétera. Y entonces, pues ustedes compran ese formulario porque están llevando el curso de cálculo y en cálculo se utilizan mucho los formularios. Entonces, bueno, pero da la casualidad que los formularios comunes, los que nos venden en las papelerías o en algún otro lado, puede ser, inclusive en el metro a veces entra uno y se lleva la sorpresa de que te están vendiendo ahí
las tablas de Arquímedes Caballero, de qué sé yo, ¿no? De esas clásicas, ¿no? Así que no traen las tablas de uso común, no han incorporado aún la derivada de un valor absoluto, no lo dan, simplemente no aparece en los formularios. No sé por qué, por alguna razón que desconozco, no han incluido esa fórmula. Pero ¿cómo derivar en este valor absoluto? Bueno, pues tenemos que hacerlo a través de la definición. Y en este caso diríamos que f', bueno, ya aquí sería la solución. F' de x es por definición un límite, que es el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué tendríamos? Pues ya saben ustedes, la definición es muy clara, f de x más h menos f de x sobre h. ¿Ok? Y ahora, pues vamos sustituyendo cada cosa por su igual, o vamos llamándolas a cada cosa por su nombre. ¿Qué cosa es f de x más h? Bueno, por la regla de correspondencia dice, lo que está dentro del paréntesis, pónganle barras. Pues le pongo barras. Entonces aquí, pues hacemos esto. Esto es, lo que está dentro es x más h. Y dice, lo que está dentro de las barras de la función, pónganle barras. Perdón, del paréntesis de la función, o el argumento de la función, se le pone barras. Menos f de x, lo que está como argumento, se le pone barras, entre h. ¿Ok? Y ahora aquí, pues tenemos un límite que se indetermina, porque si la h se hace 0, aquí hago 0 la h, me queda valor absoluto de x menos valor absoluto de x. Es decir, esto me lleva a 0. Y si la h tiende a 0, pues esto también es 0. Entonces esto ya no podemos continuar por ahí. Tan directo sustituyendo la h por su punto de acumulación, aquí por el punto de acumulación, porque llegamos a una determinación, entonces ahí no salen como acá, ¿verdad? Aquí sí fue directo. Si quito la h y en su lugar pongo el punto de acumulación, pues me queda nada más 2x y acabé con el cálculo. Pero acá no, porque aquí si yo quito la h y pongo el 0, pues me queda arriba valor absoluto de x menos valor absoluto de x, eso da 0 entre h. Que también quito la h y en su lugar pongo el 0 y me queda 0 entre 0. Pero esto no se sabe qué es. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué se va a hacer en estos casos? Bueno, lo recomendable es utilizar la definición de valor absoluto, o bien, como tengo una diferencia aquí, que es un binomio, pues multiplico por su conjugado y veamos qué pasa. Aquí en este caso tenemos límite cuando h tiende a 0, b. Vamos a multiplicar por el conjugado del numerador, arriba y abajo. Entonces multiplico arriba por el conjugado del numerador. Ya saben ustedes que para formar el conjugado de un binomio, pues se le cambia el signo a la diferencia, pasa más, y si es más, se cambia menos. Entonces el conjugado de menos es más. Y aquí sería x más h, menos, aquí sería, si es menos, acá es más. Estoy multiplicando arriba y abajo por el conjugado para no alterar. Y entonces, eso, arriba nos queda un producto de binomios conjugados. Y el producto de binomios conjugados, pues ya saben ustedes que es la diferencia de cuadrados. Así que aquí vamos a tener límite cuando h tiende a 0 de arriba me va a quedar x más h al cuadrado menos valor absoluto de x al cuadrado entre h multiplicando a valor absoluto de x más h, que es este por este. Estas barras, aquí es una barra, menos más valor absoluto de x, cerramos. Ahora, ya saben ustedes que la propiedad que tiene el valor absoluto es que el valor absoluto de x al cuadrado es lo mismo que x cuadrada. Es decir, el cuadrado anula las barras. Si el cuadrado anula las barras, entonces esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x cuadrada entre h sobre
barras, aquí sí no se eliminan las barras, porque ya no estoy elevando al cuadrado, entonces valor absoluto de x. ¿De acuerdo? La propiedad que tiene el cuadrado es que anula el valor absoluto, porque el valor absoluto es más menos, pero si estamos al cuadrado, pues da igual que sea más o que sea menos, entonces se eliminan las barras. No le afectan al cuadrado. Con el cuadrado yo elimino barras, entonces con eso es una forma de salir del valor absoluto, elevando al cuadrado. Tenemos esta situación y continuando la solución por acá, entonces desarrollamos ahí el cuadrado del binomio que está arriba y simplificamos. ¿Ok? Ahí vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de, voy a desarrollar el cuadrado de este binomio. Este binomio cuadrado lo desarrollo y tengo x cuadrada más 2xh o hx, aquí vamos a poner hx, más h cuadrada menos x cuadrada sobre h que multiplica a valor absoluto de x más h más valor absoluto de x. ¿Ok? Desarrollamos este cuadrado. Así que continuando, nosotros tenemos aquí lo siguiente. Ya saben ustedes, este con este se eliminan y me queda 2hx por h cuadrada y factorizando me queda h por 2x más h entre h por valor absoluto de x más h más valor absoluto de x. La h de aquí con la h de acá se anulan. Y entonces tenemos límite cuando h tiende a 0. Cuando h tiende a 0 de esta expresión, 2x más h entre valor absoluto de x más h más valor absoluto de x. ¿Ok? Entonces, ahora sí, aquí ya no se indetermina y me queda, si la h tiende a 0, esto se va al 0. Y esta h también se va al 0, así que arriba va a quedar 2x y abajo va a quedar 2 veces el valor absoluto de x. Cancelando, el resultado es x entre valor absoluto de x. De una manera simplificada, podemos decir que f' de x es x entre valor absoluto de x. En términos generales, tenemos aquí que la derivada con respecto a x de valor absoluto de x es x entre valor absoluto de x. Aquí tenemos ya una formulita que la verdad no sé por qué no la incluyen en los formularios clásicos que se manejan a nivel de bachillerato, prepas, bocas, colegios de bachilleres, hay otras preparatorias pedagógicas, en fin, el bachillerato en términos generales. Todo eso que he mencionado se le llama el nivel bachillerato. ¿Ok? Entonces, esa sería la fórmula para calcular la derivada de un valor absoluto cuando la variable que va aquí es la misma que va acá. ¿Ok? ¿Ven? Y así es como opera esto. Ahora, digamos, ¿cómo podemos nosotros resolver el siguiente problema? Determinar la ecuación de la recta tangente a una curva por un punto de ella. A ver, entonces, aquí. El ejemplo es el siguiente. A ver. Digamos que les piden a ustedes calcular la recta normal y la recta tangente a la gráfica de f de x igual a raíz de x en el punto. Entonces, ejemplo, calcular la ecuación de la recta tangente, lo voy a abreviar así, y la ecuación
de la recta normal. Ahorita digo cuál es la recta normal. A la curva y igual a raíz de x, a la curva y igual a raíz de x, en el punto el punto que me dan aquí es 9,3. ¿Ok? En el punto 9,3. Esta curva tiene una gráfica, es muy conocida, de hecho es una rama, la rama positiva de la parábola, que abre así. Entonces, esta es la gráfica de y igual a raíz de x. Entonces, estamos en el punto 9, aquí sería 9, aquí estaría el 9 y por acá estaría el 3. ¿Ok? 9 y 3. Bueno, ahora queremos la ecuación de la recta tangente. La recta tangente, pues ya saben ustedes, por definición es una recta que toca esta gráfica en un único punto, que es este. Así que la recta tangente estaría así. ¿Ok? Toca solamente aquí. ¿Ok? No acá. Aquí no. Entonces, la recta tangente viene, digamos así. Toca aquí y se viene para acá. Bueno, está así. Ahora, ¿qué cosa es? Esto sería la recta tangente. ¿Qué cosa es la recta normal? La recta normal en un punto es la perpendicular a toda tangente por el punto. Es decir, simplemente trazamos aquí la perpendicular, se forma aquí un ángulo recto. La recta que forma un ángulo recto con la tangente en el punto de tangencia se llama recta normal a la gráfica y igual a raíz de x en ese punto. Entonces, si conozco la ecuación de la recta tangente, puedo conocer la ecuación de la recta normal, porque estas dos rectas son perpendiculares y las rectas perpendiculares tienen la propiedad de que sus pendientes, la pendiente de una y la pendiente de la otra, el producto de las dos pendientes de una y de otra, digamos, si yo considero la pendiente de la tangente como mt y la multiplico por la pendiente de la normal mn, eso debe dar menos 1. En otras palabras, podemos decir que la pendiente de la recta normal es menos 1 entre m de t, o bien la pendiente de la tangente es menos 1 entre m de n. ¿Ok? Esas son propiedades que tienen las rectas perpendiculares. Sus pendientes son recíprocas y de signo contrario. La pendiente de la normal es la recíproca y de signo contrario de la recta tangente. Las pendientes se van a obtener así. Si se conoce, obviamente, si conocemos la pendiente de una de las dos, puedo determinar la pendiente de la otra. Bien, ahora, ¿cómo resolvemos para encontrar una de las dos pendientes? ¿Cuál creen ustedes que sea la pendiente que necesitamos ahí en ese caso? Pues por definición, nosotros tenemos que la pendiente de la recta tangente en el punto que tenemos aquí es justamente en este punto de coordenadas 9,3. La pendiente de la tangente es la derivada de f evaluada en el punto, en la abscisa en donde está justamente el punto. Aquí sería 9, sería f de 9. Y f de 9 aquí, f' de 9, pues habría que ver qué cosa es f'. F' de 9, si la calculamos aquí, sería f' de 9. Bueno, lo voy a hacer general. F' de x es el límite. Voy a obtener la regla general de la derivada de esta función, raíz. Entonces, este límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x entre h,
entre h, es decir, quiero conocer esto, ¿no? Entonces voy a calcular de manera general f' de x para esta y igual a f de x, que es la f de x que estoy pensando, ¿no? Entonces, para esa f de x voy a tener que esto es límite cuando h tiende a 0 de la raíz de x más h, menos la raíz de x entre h, por la forma de regla que tiene la función f de x, que es raíz de x. La regla dice, al argumento se le saca raíz. Entonces, aquí el argumento es x más h, le extraemos raíz. Aquí el argumento es x, le extraigo raíz para tener la definición, digamos, simplificado aquí con la definición. Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿qué hago para eliminar las raíces? Pues le multiplico por el conjugado, otra vez aquí. Entonces, tenemos límite cuando h tiende a 0. Si quiero eliminar la raíz, pues la elimino multiplicando por el conjugado del binomio. Entonces tenemos x más h menos raíz de x entre h por su conjugado del numerador, que es x más h más raíz de x. De menos cambiamos a más para formar el conjugado, que sería x más h más raíz de x. Y otra vez aquí vamos a tener lo siguiente. A ver, tenemos, ¿qué cosa? Límite cuando h tiende a 0 de por pues me va a quedar raíz de x más h menos al cuadrado, ¿no? Entonces esto está al cuadrado, menos raíz de x al cuadrado sobre h. Ok, aquí sería sobre h. Muy bien, entonces de aquí, pues otra vez tenemos, ¿qué cosa? Esto, vean ustedes en qué se va a convertir. Esto de aquí me dice lo siguiente, que al elevar al cuadrado me va a quedar x más h, esto va a ser lo mismo que el límite cuando h tiende a 0, elevando al cuadrado me queda la raíz de x más h al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado sobre h. Continuando, si continuamos, vamos a ver, bueno, tenemos aquí, esto viene siendo límite cuando h tiende a 0 de valor absoluto de x más h menos valor absoluto de x. Esto es un valor absoluto, esto también. ¿Por qué? Porque, bueno, ya saben ustedes que la raíz de a cuadrada es valor absoluto de a. Entonces, la raíz de este cuadrado es valor absoluto entre h. Pero esto ya lo hemos calculado, este límite lo acabamos de calcular hace un momento. Viene siendo, ¿a qué llegamos? Pues llegamos a que esto es... X entre valor absoluto de x, ¿no? ¿Cuál? X entre valor absoluto de x, ¿no? Correcto, esto es x entre valor absoluto de x, ¿verdad? Entonces, como tengo esto de aquí, al hacer la correspondiente relación, ¿qué vendría siendo f' de 9? Profe, ¿pero no le faltó lo de abajo? A ver, sí, disculpen, ya estoy queriendo caminar muy rápido. Entonces, esto se me hacía raro porque si algo me faltaba. Entonces, bueno, viene siendo entre h y por 1 sobre, ¿cuánto? Todo esto, ¿no? 1 sobre raíz de x más h, más raíz de x, ¿verdad? Eso sí, así sí. Muy bien. Entonces, como tengo aquí un producto, el producto de los límites aquí es igual. El límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, aquí tengo el límite de x más h menos valor absoluto de x entre h cuando h tiende a 0 por el límite cuando h tiende a 0 de 1 entre raíz de x más h más raíz de x.
Y este límite sí es el que es x entre valor absoluto de x. Por este límite que viene siendo 1 entre ¿cuánto? Entre 2 raíz de x. 1 entre 2 raíz de x. ¿De acuerdo? 1 entre 2 raíz de x. Hasta ahí no hay problema. La h se hace 0. Raíz de x más raíz de x es 2 raíz de x. Entonces, esto es, veamos qué cosa es raíz de x. Pues es la raíz al cuadrado, ¿no? Entonces, esto es x entre, ¿se acuerdan ustedes que es un valor absoluto? Valor absoluto es esto, que también se puede expresar como la raíz de a al cuadrado. Y entonces esto queda raíz de x al cuadrado por 1 entre 2 raíz de ¿qué? De x entre 2 raíz de x. Ahora, aquí tendríamos que tener mucho cuidado porque, a fin de cuentas, el número x es, como estamos en el caso de la recta, no de la recta, sino de la parábola. Ya borré la gráfica, pero la voy a poner aquí nuevamente en chiquito. La x es un valor en el dominio de la función, y si es un valor en el dominio de la función, la x anda a la derecha del cero. En consecuencia, este valor absoluto, y esto es la misma x, ¿no? Sí, ya para no hacer esto, de manera directa. De manera directa, nosotros tenemos que la x es mayor o igual que 0, porque el dominio es una x en el dominio de la función, que es de 0 a infinito. Entonces la x es positiva, y si la x es positiva, este valor absoluto vale x. Entonces aquí me queda x entre x por 1 entre 2 raíz de x. Estos dos se anulan y me queda que esto es 1 entre 2 raíz de x. Así que la derivada de la función que estamos calculando, es, digamos, f' de x, su regla de correspondencia es 1 entre 2 raíz de x. 1 entre 2 raíz de x, por lo tanto, ¿qué vendría siendo f' de 9? F' de 9 es 1 entre 2 por raíz de 9, y esto es un sexto. ¿Ok? Eso es f' de 9, y esto viene siendo la pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta tangente es un sexto. Ahora, ¿cómo obtengo la pendiente de la recta normal? Si la pendiente de la tangente es un sexto, la pendiente de la normal es menos 1 entre la pendiente de la tangente, y esto es menos 1 entre un sexto, y esto es menos 6. ¿De acuerdo? La pendiente de la recta normal es menos 6, la pendiente de la recta tangente es un sexto. Entonces, la ecuación de la recta tangente es de la forma y menos y0 igual a la pendiente de la tangente por x menos x0. En donde, ¿quién es x0 y quién es y0? Pues x0 es el abscisa del punto. ¿Se acuerdan que era 9,3? Entonces, este es mi punto x0 y y0, en donde x0 es 9 y y0 es 3. Entonces, la ecuación de la recta tangente es y menos 3 igual a la pendiente, que es un sexto, por x menos x0, que es 9. ¿Ok? Multiplicando todo por 6, me queda 6y menos 18 igual a x menos 9. Paso todo esto al primer lado y me queda, lo paso al segundo lado y me queda x menos 6y más 18 y menos 9, entonces quedarían más 9 igual a 0. Esta es la ecuación de la recta tangente. La recta tangente tiene por ecuación x menos 6y más 9 igual a 0. Bueno, aquí yo les recomendaría que una vez que llegan a un resultado, den una revisada completa, porque siempre está uno expuesto al error. Entonces, esta es, digamos, nuestra primera versión de tangente. Entonces,
uno tiene que revisar todos los cálculos hasta ver que efectivamente encontró o se hicieron bien los cálculos, ¿verdad? ¿Cuál sería entonces la ecuación de la recta normal? La ecuación de la recta normal tiene esta misma forma, solo que en vez de escribir la pendiente de la tangente, ahí escribiríamos ¿qué cosa? La pendiente de la recta normal, que es menos 6. Y entonces, ¿qué tendríamos para la ecuación de la recta normal? Pues la ecuación de la recta normal, aquí en este caso, tendríamos, digamos, y menos y0 igual a la pendiente de la normal por x menos x0, en donde ya saben que x0 es 9 y y0 es 3 en este problema. Y en consecuencia, aquí tendríamos y menos y0, que es 3, es igual a la pendiente, que la tenemos aquí, que es menos 6, por x menos x0, que es 9. x0 es 9, entonces tenemos esta ecuación, pasando todo al primer lado, tenemos 6x más y. Menos por menos es más, 9 por 6, 9 por 6, 54. 54 pasa para acá como menos 54, así que serían menos 57 igual a 0. Entonces, menos 6x al pasar para acá pasa con más 6x, luego sería más y, menos 3 y 9 por 6, 54. El 54 pasa con más, no es cierto, aquí estoy mal, sí, hay que ser cuidadosos. Menos por menos es más, 54, pasa con menos 54, y 3, menos 57. No, sí, miren, ok. Entonces, esta es la ecuación de la recta normal. Sería la ecuación de la recta normal. Claro, insisto, hay que hacer los cálculos, revisarlos una y otra vez. En cierta forma, la única manera que tenemos aquí de obtener la derivada de una función es por el momento a través de un límite, que es este, ¿no? A través del límite de funciones de esta naturaleza, uno trabaja con ellos y entonces avanza. ¿Ok? Bueno, hay que tener cuidado aquí, por ejemplo, para quitar las barras. ¿Por qué se quitaron aquí sin ningún problema? Bueno, pues porque que esta x es una x del dominio de la función, y la función, ya saben ustedes, tiene un dominio positivo, de 0 a infinito. ¿Ok? Y sería así de la forma en que se va a trabajar con las rectas normales y rectas tangentes a una curva en uno de sus puntos, porque también el problema puede ser que el punto no esté sobre la gráfica de la función, y si no está sobre la gráfica de la función, entonces ahí hay complicaciones, que las vamos a ver con todo detalle un poco más adelante cuando tengamos reglas de derivación. Por el momento sería esta la parte correspondiente al inicio de lo que es la derivada, introducirlos a ustedes en la definición, y después de la definición ver algunos ejemplos en donde apliquemos la definición para calcular derivadas, y además un ejercicio de aplicación que sería encontrar la recta tangente en el correspondiente punto, ¿verdad? Si fuera el problema físico, no se pediría la tangente, sino se pediría la velocidad que lleva una partícula en el punto 9,3. En el punto 9,3 de su recorrido, ¿qué velocidad lleva una partícula si describe la parábola y igual a raíz de x? Entonces, bueno, el desplazamiento se expresa como y igual a raíz de x en el caso de velocidad, y eso se expresaría en función del tiempo, no de la x. La x cambiaría por el tiempo, como función del tiempo, y así podría resolverse el problema, ¿no? Se pediría allí determinar la velocidad de una partícula en el punto o en el tiempo 9 segundos después de haber salido a partir del origen, etcétera, qué sé yo, ¿no? Pero ahí cambia la escenografía. Aquí fue un problema geométrico, encontrar la tangente, pero se pudo plantear el problema en términos de la física diciendo
una partícula inicia en un tiempo cero, t igual a cero, digamos, ¿se acuerdan la gráfica cómo estaba? La gráfica viene así. Entonces, cambia de la X, cambia a T, este sería el tiempo T igual a 0. La pregunta sería, ¿qué velocidad lleva cuando T es 9? Entonces, lo que me están pidiendo a mí es la pendiente de la tangente, que en este caso sería, la pendiente de la tangente es la velocidad en el punto, ¿qué cosa? La pendiente en este punto es la velocidad valuada en t, ¿no? La velocidad valuada en 9. Que sería valuada en 9, con t aquí en este caso. T es tangente, esta t es de la tangente, no es la t del tiempo, es la t de la tangente. ¿Cómo lo hiciéramos? Aquí pueden ponerla con t mayúscula para que sea la tangente y t minúscula para el tiempo. Y entonces la pregunta sería, ¿qué velocidad lleva la partícula en el tiempo t igual a 9 si partió del reposo en t igual a 0, en el tiempo t igual a 0? Y aquí su velocidad pues es evaluar la tangente en 0, que sería infinita, ¿no? Aquí me da infinita porque la tangente es el eje de las Y, es la recta tangente, entonces ahí la pendiente es infinita. Pero en cualquier otro punto sí va a dar un valor real. ¿Qué velocidad lleva la partícula después de transcurrir 9 segundos? Entonces aquí sería evaluar si la derivada acá fue, ¿cuál fue? Fue esta. Entonces nosotros teníamos un sexto. Un sexto es la velocidad en términos de distancia entre tiempo, ¿no? Que serían metros por segundo, o qué sé yo, puede ser centímetros por segundo, según lo que se marca ahí en el problema como tiempo, como unidad de recorrido, centímetros, kilómetros, metros, decímetros, qué sé yo. ¿Ok? Pero lo que sí, pues es las unidades de velocidad, ya saben ustedes que son de la forma distancia entre el tiempo. Distancia entre el tiempo es, pues la distancia puede ser en metros, en centímetros, en milímetros. El tiempo puede ser en segundo, horas, minutos, qué sé yo. ¿Ok? Y así. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta respecto a la manipulación que hemos hecho del concepto de derivada como límite. Es complicado, porque calcular como límite es complicado, pero el miércoles de la próxima semana vamos a dar comienzo en establecer reglas de derivación que nos van a llevar al cálculo de la derivada sin el uso de la definición, que eso ya es ganancia porque es donde vamos a elaborar formularios. ¿Ok? Por el momento le dejaríamos ahí si es que no hay alguna pregunta que hacer. ¿No? No, profe. Pues jóvenes, les deseo un feliz fin de semana. Por favor, pásenla bien.